Vamos a resolver un nuevo problema de corriente alterna. Acerca las herramientas y ponte cómodo. Vamos a resolver este circuito paralelo. Son dos ramas en paralelo. Tendremos que calcular las impedancias de cada rama las corrientes de cada rama, la corriente total, la potencia de cada rama, P y Q, P sub 2 y Q sub 2, la potencia aparente total, la potencia activa total y Q total, y podríamos calcular también todas las tensiones que hay en cada uno de los componentes. Vemos que la tensión del generador será la que vamos a tener aquí en extremos, entre este nudo y este. Y será la misma para la rama 1 y para la rama 2. Entonces, esa tensión que voy a tener ahí, V1 y V2, son iguales. Son igual a la V del generador y cada una de ellas será igual a la suma de las tensiones que hay en cada componente. O sea, que V1 igual a V2 e igual a la V del generador. Vamos a ponerlo de forma vectorial. Y además la V1 es igual a la V en la tensión que tenemos en la resistencia 1 más la tensión que tenemos en la bobina 1. Y a su vez la tensión en la bobina en la rama 2 es igual a la tensión en la resistencia 2 más la tensión en la bobina 2. Esto se nos va a cumplir. Para resolver este circuito normalmente vamos a tener dos caminos. Un camino que es el cálculo de la impedancia total a través de las admitancias, admitancia 1 y admitancia 2, y el otro camino es calcular cada una de las corrientes I1 e I2 a través de las impedancias Z1 y Z2, puesto que tienen las mismas tensiones que el generador V sub G. Vale, visto el enunciado del problema, el enunciado sería calcular pues las corrientes en un principio, pero también las potencias, todo esto que tenemos aquí, pues una vez que sabemos qué es lo que hay que calcular, hay que optar o por un camino o por el otro. Camino A y camino B. El camino A través de las admitancias, pues un camino un poco tortuoso. Entonces vamos a continuar por el camino de cálculo de las corrientes I1 e I2. Vamos a empezar poniendo valores al circuito. El generador 230 voltios, 50 hercios. Y las ramas, la 1, 75 ohmios la resistencia. Y 63 milihenrios la autoinducción de la bobina. En la rama 2, 100 ohmios la resistencia 2 y 32 milihenrios la autoinducción de la bobina 2. Dicho esto, empezamos por calcular las impedancias. La Z1 la calcularemos con su parte inductiva y resistiva. La resistiva son 83 grados. Y la I del condensador la ponemos aquí, más 0,996 ángulo 90 grados. Pasamos a forma binómica, 5,130
35 menos J 0,983 más J 0,996, que son prácticamente los 5,135 amperios reales. Estos prácticamente dan 0. Y esta sería la corriente una vez corregida. No nos daría prácticamente una mínima parte que procede de los errores cometidos en los decimales de 0,013 amperios inductivos. Por último, realizaremos el esquema de corrientes del circuito. Empezamos por dibujar la corriente total una vez corregido. Imaginemos que es esta la corriente y su G, la que sale del generador. La corriente I sin corregir tiene una inclinación de menos 10 grados. Y la corriente I sub C, una vez corregido y que pasa por los condensadores, es esta. La corriente I sub 1 más la I sub 2 es la I. Entonces, partimos de aquí, llegamos hasta aquí. Esta es la I1 y la I sub 2 es esta. Con esto tendríamos el esquema de corrientes perfilado. Bueno, y aquí hemos terminado el problema por completo. Espero que hayáis estado entretenidos con el problema y que hayáis aprendido mucho.